del país donde estén, o buenos días. La idea del webinar de hoy es presentar soluciones industriales de la línea Planet Technology. Ahora, cuando partimos como título de por qué es industrial, primero es porque va a estar en lugares apartados, digamos, que son lugares que se denominan desatendidos, que es difícil acceso a llegar a ellos, y por lo tanto lo que tú quieres es una solución que funcione y que no tengas que ir a revisar o que tengas que ir a ver si está operando o que de repente no funcione y tengas que tomarte mucho tiempo para llegar al lugar, abrir el gabinete y ver si el equipo, ¿qué le pasó? Se fue la fuente de poder, se quemó el POE, se quemó la fuente, el transformador o lo que sea. Entonces, normalmente cuando están desatendidos también están expuestos a veces a climas o ambientes agresivos. Si está un equipo dentro de un gabinete que está en exterior, está expuesto al sol o al frío y por lo tanto, o a la humedad, a la lluvia, y hay una serie de condiciones que tienen que cumplir para que puedan resistir. Aquí hay un caso particular en Chile que es bien, que lo da la geografía de algún modo, que la calle principal acá, que es Avenida Libertador Bernardo O'Higgins o Alameda, es una calle que corre de este a oeste. Y esa calle, bueno, para hacer los dos lados en el fondo, porque es bidireccional, pero el sol cruza de este a oeste en verano. Entonces, en la primera etapa de un proyecto del Ministerio de Transporte, instaló computadores industriales en gabinetes estancos sellados IP66 sin ventilación, sin celosías. Y resulta que en verano los computadores industriales se quedaban pegados. ¿Por qué? Porque obviamente el sol pegaba todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8, digamos, de la noche, el sol pegaba directo sobre los gabinetes, con temperaturas en el exterior de hasta 34 grados a la sombra, lo que elevaba la temperatura probablemente incluso más allá de los 70 grados al interior del gabinete. Entonces había un bloqueo. Entonces se le dieron las peores condiciones. Exposición al sol todo el día en verano y por lo tanto los computadores, aunque fueran de carácter industrial, no podían soportarlo. Eso llevó a hacer modificaciones y agregarle celosía arriba, que son los orificios a los lados, arriba y abajo, para que el aire circulara de mejor forma y con termostatos y ventiladores para que se activaran y pudieran disminuir la temperatura. Entonces, hay condiciones que hacen que sea necesario ocupar equipamiento industrial y chequear las temperaturas de estos equipos industriales. Polvo, vibración, humedad, ácidos, golpes, son condiciones que pueden estar expuestos equipos en ambientes agresivos. Entonces, los equipos que van a esos ambientes agresivos se denominan equipos industriales. Ahora, ¿qué se busca finalmente? Somos de redes de comunicaciones, es mantener una red estable en el tiempo, que funcione, que tenga un buen uptime, que tenga muy pocas caídas, que tenga una alta confiabilidad. Entonces, ojalá tener un equipo que no requiera mantención. Y cuando se habla de libre de mantención, también se habla de sin partes mecánicas que fallen con frecuencia. Y por eso es importante ahí cuando dice sin partes mecánicas que fallen, es que ojalá, por ejemplo, no tengan ventiladores. Los ventiladores es un motor, es una parte mecánica que puede llegar a fallar. Entonces, ojalá que el equipo sea sin ventiladores. Si no tiene ventiladores, no tiene partes mecánicas que puedan fallar y por lo tanto tiene una mayor resistencia. Pero además de eso, de que no tenga partes mecánicas, obviamente los chips que están adentro, las tarjetas y todo tienen que estar preparados para resistir esas temperaturas. Si uno mira la figura que aparece acá, habla de que los switches industriales nuestros están en promedio entre menos 40 grados Celsius la resistencia hasta más 70. En este caso aparece uno que te llega hasta 75, que tiene temperatura extendida. Es un buen rango de temperatura para ir de frío extremo hasta, digamos, altas temperaturas que se pueden dar en condiciones de verano en Chile y en Perú, y también en cordillera, que podemos llegar hasta los menos 20, menos 30 o incluso hasta los menos 40 grados. Entonces, por eso es tanta la importancia de contar con equipos robustos que nos permitan mantener una red activa todo el tiempo. Resistir las vibraciones, en el caso de equipos que trabajan para minería arriba de un vehículo o en un tren que está todo el tiempo moviéndose. El polvo que se mete por todas partes y por lo tanto requiere niveles de protección de polvo. Variaciones eléctricas,
campos electromagnéticos que a veces influyen, como al ser un recubrimiento metálico completo, producen el efecto Faraday de una jaula de Faraday que impide que ondas electromagnéticas externas afecten el equipamiento electrónico interno y por lo tanto somos mucho más resistentes a las variaciones electromagnéticas. Eso es parte de la componente de los equipos industriales. Ahora, en el mercado te vas a encontrar con clientes que te quieren convencer de cosas que son poco convincentes. Te dicen, no, es que yo me compré un equipo TP-Link en plástico, digamos, un router 4G TP-Link, y voy y lo pongo en una caja estanca IP66 y, ¿cómo se llama?, la cierro y el equipo me funciona bien. Y saca la antena por un orificio, digamos, la antena de 2 dBi que trae el equipo y dice, y a mí me anda impecable. Por eso aparecieron los índices de protección, por eso aparecen los IP para medir el nivel de polvo que puede aguantar el equipo, el nivel de humedad que puede aguantar, aparece el índice de protección IK que habla de los golpes, que se mide en joule, digamos, un golpe, cuánto puede resistir el equipo en el caso de condiciones extremas, y normativas que son como las normativas ferroviarias, como la EN 50-155, que son para trenes y metros, que principalmente hablan de temas, bueno, habla de un montón de temas en realidad, ¿eh? Vibraciones, la soldadura de los equipos, el tipo de tarjeta de los boards que va adentro, digamos, cómo resiste las vibraciones, de la resistencia a la parte electromagnética. Hay una serie de parámetros que mide esa norma y que permiten decir que un equipo es apto para montarlo arriba de un tren. Ahora, si es apto para montarlo arriba de un tren, lo más probable es que sea apto para montarlo arriba de una máquina minera, por ejemplo, porque también hay condiciones de vibración que son similares, de factores como las variaciones electromagnéticas que también pueden afectarlo. También hay otros estándares, digamos, que afectan, que hoy día, sobre todo en las redes de automatización, se busca mucho el control, digamos, de los delays, de los retardos. Y ahí entran protocolos como el IEEE 1588 para la sincronización, que antiguamente no se podía hacer, eran relojes externos los que entraban y entraban con otros protocolos. Hoy día se meten a través de la red IP y permiten sincronizar switches, como los switches Planet, que es la IEEE 1588, haciendo predecible una red de Ethernet que antes no era predecible. La gracia es que Planet Technology ha ido evolucionando y antiguamente no tenía estos protocolos ni estos estándares y hoy día ya cuenta con un montón de equipamiento con esas características y por lo tanto hoy día sí podemos ofrecer las soluciones industriales de Planet, digamos, como una verdadera, digamos, solución profesional para el área industrial y de automatización. Aquí puse una solución dentro de las que se esgrimen dentro de las soluciones industriales. Lo que pasa es que para la gente más vieja como yo, antiguamente existían dos redes, Ethernet y las redes de automatización. Las redes de automatización, una de las principales cosas que se decían eran que eran de un bajo retardo, que podía hacer anillos redundantes, que tenía una comunicación de anillo, entonces si se cortaba en un lado siempre se mantenía la comunicación hacia el otro lado. Pero no existía, entre los dos, digamos, estaban redes divididas. Entonces, y se desconfiaba de Ethernet porque no era predecible, porque no tenía un reloj de sincronización, porque no tenía anillos redundantes. Bueno, todo eso hoy día quedó en el pasado y hoy día sí se puede tener una red predecible Ethernet. Y hoy día existen soluciones de ERPS, que es un ring rápido que te resuelve algún corte en menos de 10 milisegundos. Menos de 10 milisegundos. Entonces alguien me podría decir, pero si existía Spanning Tree hace rato, hace años que existe Spanning Tree, rápido Spanning Tree, los que vienen de Ethernet. Sí, pero Spanning Tree se toma un minuto, rápido Spanning Tree se toma un segundo, y aquí estamos hablando de menor que 10 milisegundos, lo que es fundamental, digamos, para procesos críticos que se estén desarrollando en una industria automatizada. Entonces, esas son parte de las cosas que hoy día Planet Technology puede ofrecer. Ahora, si me preguntan cómo seleccionar un switch industrial adecuado, bueno, hay dos variables, que es la variable técnica y otro es la variable logística, podríamos decir. La variable técnica es lo que se muestra ahí, digamos, que es número de bocas, que como cualquier pregunta que se hace a un cliente cuando hablamos de switches, ¿cuántas bocas necesita? ¿Con fibra o sin fibra? Porque pueden venir con módulos SFP para conectar. ¿Qué nivel de protección? Eso va a depender de la aplicación que lo vayamos a colocar.
Si lo vamos a colocar adentro de un gabinete, probablemente nos baste con un IP30 porque no tenga que resistir humedad, más temperatura y polvo, o un IP40, entonces un IP44, no sé, con PoE o sin PoE. Y ahí si hablamos de PoE, obviamente vamos a preguntar por AF, AT, BT, y eso va a condicionar la fuente de poder que vamos a colocar, porque si colocamos dos puertas PoE ya tenemos AF, tenemos 30 watts, y entonces ya hay que ir dimensionando la fuente de poder. O sea, el PoE va a estar siempre ligado a la fuente de poder industrial, porque en el fondo hay que calcular los wattajes, sumar los wattajes de los puertos PoE para poder calcular la fuente de poder industrial. Si es administrable o no administrable, y eso a veces depende mucho del precio que quiera manejar el cliente. Si es Real DIN o Amuro, porque hoy día ofrecen dos posibilidades. Hay switches Real DIN que van directo al Real DIN que está en el gabinete, o a veces se quiere poner en un muro o en alguna otra tipo de instalación. Ahora el de muro hemos descubierto que es más económico que el Real DIN, por lo tanto muchos clientes de videovigilancia a veces prefieren el de muro, que igual lo instalan Real DIN, por un tema de que el costo es menor. Y las alimentaciones, siempre hay que tener ojo con las alimentaciones, porque hay veces que el cliente tiene la fuente de alimentación. Es decir, el cliente ya tiene paneles solares, ya tiene una fuente de poder, entonces hay que estar muy atento a los voltajes, porque igual dentro de los switches Planet hay variaciones. Hay algunos que trabajan entre 12-24, otros que trabajan entre 12-24-48, hay otros que pueden tener también capacidad AC, entonces hay que estar atento a la fuente de alimentación para chequear el switch o el router si es adecuado para eso. Y lo otro que aparece es que dentro de los switches, porque los switches tienen bocas, Ethernet, PoE, fuentes de poder, que en este caso muchos de ellos son redundantes, que pueden poner dos fuentes para en caso que falla una. Pero también hay posibilidad de hacer cosas entretenidas con los equipos. Muchos de ellos traen puertas de entrada y de salida o conectores secos de entrada y de salida, que pueden gatillar acciones frente a determinados eventos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la familia de los switches industriales que son Amuro? En realidad el switch puede tener las mismas capacidades industriales que el switch Real DIN. La diferencia es su presentación física, que la vamos a ver en un rato más. Uno es, digamos, su configuración es como rectangular, no, pero mejor lo miramos porque es más difícil de explicar, digamos, pero simplemente es un formato de switch, un formato distinto a nivel físico, digamos, de presentación física. Lo vamos a ver en un momento. Se hizo un experimento, digamos, que el cliente lo solicitó. Y si uno mira acá, están las entradas y salidas digitales. Digital input 0, digital output 0. Entonces, por ejemplo, él tomó una salida digital y en la salida digital él podía activar algo, habilitarla, si por ejemplo fallaba una fuente de poder o si fallaba un determinado puerto o si ocurría algún evento en la entrada. Si entraba alguna señal, él podía gatillar acciones. Y también fallas de fuentes de poder acá, como dice acá, qué fuente de poder falló y gatillar eventos. Entonces, lo que le pedí al cliente es que ante una eventual falla se gatillara una baliza. Podemos seleccionar ya sea el 1 o el 2 en caso de falla. El port fail en este caso sería cuando uno de los puertos donde nosotros tenemos conectado un dispositivo final falla. En este caso, la alarma, baliza, lo que sea, se active. Nosotros para efectos prácticos de laboratorio tenemos configurado el número 8. El 9 y el 10 serían los puertos SPF, así que también se pueden configurar en caso de falla para que se activen. Le damos a aplicar y ahora nos dirigimos al switch. Si nosotros desactivamos, o bueno, desconectamos, mejor dicho, el puerto 8, donde tenemos configurado, nuestra baliza automáticamente debería activarse. Lo volvemos a conectar. Se desactiva nuestra baliza. En el dispositivo final, en este caso sería una cámara con PoE. Si desactivamos el PoE, por ejemplo, la baliza se debería volver a activar. Y así podemos asegurarnos que nuestra configuración está funcionando.
Yo aquí, como les mencioné anteriormente, tengo dos fuentes de poder conectadas para generar redundancia en el switch, de las cuales también configuramos como power fail en caso de falla. Si yo, por ejemplo, desconecto una de las fuentes de poder, debería activarse automáticamente la baliza. Vamos a comprobarlo. Como vemos, se activa. Si la volvemos a conectar, la señal digital se desactiva. Ok, eso es, por ejemplo, una de las muestras de lo que se puede hacer con lo que estamos hablando. O sea, hay bastante, podríamos haber ingresado a lo mejor a otra acción, que algún contacto seco hubiera entrado, como la apertura de una puerta, y eso hubiera gatillado algo, una acción. Pues, entonces, hay varias cosas que se pueden hacer que son ya casi del campo de la automatización dentro de los equipos industriales, lo que le da, digamos, ciertas ventajas, digamos, para su utilización. Ahora, aquí hay una temática que es bien grande, ¿eh? Porque si ustedes abren el portafolio de soluciones de Planet es tremendo, es inmenso y hay una cantidad de equipos que son muy grandes. Entonces, si bien los catálogos son muy extensos, ustedes tienen que marcarle en ese catálogo lo que nosotros estamos trayendo para stock. Por ejemplo, acá nosotros hemos estandarizado un poco los equipos que estoy mostrando, como el IGS 5225, con 8 puertas UTP, 2 puertas SFP y 2 puertas de 10 GB, o el equipo IGS 801M con 8 puertos UTP, sin puertos de fibra y algún switch chiquitito como el 5225 4T, 4 puertas UTP y 2 SFP. Entonces, todos estos switches son real DIN, no son los de muro. Por eso es que no le he comentado la pregunta que me habían hecho hace un rato. Otros switches que hemos estandarizado son el IGS 1020 TF, también el 10100.000 con 2 puertos SFP. Está el IGT. Aquí se abre un switch que es casi un media converter, ¿eh? Y que hay una versión también en la versión no industrial, que es el IGT 1205 AT. Me detengo un poco porque este tiene varias características. Con este tú puedes, no sé si alguien te pregunta, oye Daniel, ¿cómo puedo pasar de una fibra monomodo a una multi sin poner un switch? Bueno, pone un media converter como este que tiene 2 puertas SFP. Y en una pone, por ejemplo, el MGB LX, que es monomodo, y en la otra puerta pone el MGB SX, que es multimodo. Y ahí convierte de mono a multi. Pero también este equipo se puede usar para hacer redundancia con la puerta de fibra óptica. Puedes poner 2 fibras ópticas que llegan a la puerta del equipo y esas dos, si se cae una, la otra sigue funcionando. Es un backup de fibra óptica. Entonces tiene varias flexibilidades este media converter que lo hacen atractivo, digamos, para poder ofrecer a los clientes. Ahora, y si quieren un switch más pequeñito, pueden irse al ISW 501T, que son puertos 10-100. Acuérdense que muchas cosas en el área de automatización siguen trabajando a menos de 100 megabits por segundo, entonces si la gente quiere abaratar costos, puede buscar las líneas que son Fast Ethernet y no Giga. Ahora, casi Planet ya no tiene de esos switches, van quedándole poquito. Pero de todas maneras, como si es solo industrial o solo automatización, es probable que las velocidades sean bajas y por lo tanto todavía se pueden seguir usando equipamiento Fast Ethernet. Siguiendo con los switches más usados, de hecho, el switch que aparece a mano derecha, que son los IGS 120 HPT, el cual aparecía el video de Andrés haciendo uso de las puertas de entrada y salida. Un switch PoE con 10 puertos en total, que es el más flexible, pero también es el que no es tan barato, digamos. Entonces, por eso que los clientes muchas veces prefieren ir acotándose a soluciones un poco más pequeñas. Y pues a mí me gustaba el IGS 120 HPT porque hace todo y tiene todo en un solo equipo. Pero no necesariamente la gente lo va a preferir, digamos, por el tema del costo que tiene. Porque yo pensaba de repente en traer un solo equipo, digamos, y así afinar mi stock, pero no se puede por los costos que quiere el cliente. Así que hay que tener un par de alternativas, digamos, para poder, digamos, que tengan esas opciones. Aquí aparece uno de muro, que es el WGS 4215 8P2S. Si se fijan, digamos, su presentación es algo distinta, digamos. La distribución de boca y el formato del equipo es algo distinto, porque está orientado a conexiones muro. Pero eso
también trae como consecuencia un valor menor. No sé por qué se ahorra ese valor, pero por lo menos nuestros clientes han podido apreciar, digamos, que es de un valor más bajo. Entonces, normalmente para instalaciones de videovigilancia o Smart City siempre lo piden con PoE, también lo piden administrable porque muchas veces quieren controlar el tráfico de las cámaras que es pesado y por lo tanto hacer VLAN, quieren tener algo de monitoreo para saber qué está pasando con el switch. Por lo tanto, les sirve un administrable, les sirve que sea industrial porque van en gabinete exterior, les sirve que sea con PoE y más encima este tiene un costo que no es tan elevado, por lo tanto, normalmente lo prefieren. Y tenemos el caso extremo a la derecha, que son ya los switches IP67, que soportan hasta estar sumergido en el agua y prácticamente no les entra polvo a los equipos con conectores M12, que lo que hacen los conectores M12 al ser atornillados es que las vibraciones no lo sueltan. Y al no soltarlo son bastante prácticos para todo lo que sea máquinas. Todo lo que involucre máquinas que van a tener vibraciones por los motores que usan, o trenes, o máquinas mineras, o cerca de motores. Por supuesto que eso son los switches más adecuados. Obviamente no son los más baratos por las características que tienen, pero es parte de las alternativas que hoy ofrece Planet. Dentro de las soluciones de Planet también apareció algo como bastante como innovador. La mayor parte de los sitios remotos desatendidos que tienen paneles solares y bancos de batería. Una de las mayores problemáticas que tienen los integradores con sitios remotos desatendidos es que no tienen control de las baterías ni de los paneles fotovoltaicos. No saben si están sucios, porque cuando están sucios pierden su voltaje. No saben si las baterías ya están llegando al final de su vida útil, por lo tanto no saben su nivel de carga y descarga. Y cuando apareció el BSP360 de Planet, que es un switch con PoE, pero además es un controlador de carga inteligente que te permite monitorear el nivel de las baterías y el nivel de voltaje de los paneles solares. Si el voltaje baja, tú sabes que el panel está sucio. Si las baterías se cargan y descargan muy rápido, que están llegando al final de su vida útil. Y por lo tanto, tú puedes tomar acciones preventivas. Por ejemplo, hay sitios acá que tienes que pasar de un bote, tomar un ferry, llegar a una isla, de ahí tomar un bote y llegar a otra isla para subirte a una torre y cambiar las baterías. Y eso había que programarlo obligatoriamente cada un año, por decir algo. Hoy día tú puedes tomar acciones preventivas cuando pase el suceso. Porque como es tan largo el viaje, si no lo programas, te sale muy caro y tienes que, digamos, tener un recurso disponible para hacerlo. Entonces, BSP360 ofrece eso, como switch PoE administrable más controlador de carga. También tiene una fuente de poder que puede entregar 24 volts, que también puede alimentar dispositivos hacia el exterior. Ahora, otra de las fortalezas, y yo diría que de los primeros productos que me tocó partir vendiendo el año 2005 fueron media converter, pero los normales, no los industriales. Y la gente los empezó a instalar en faenas mineras, la parte de acceso, y se dieron cuenta que eran súper estables. De hecho, el equipo que menos fallaba de Planet era el media converter. O sea, a pesar de no ser industrial, podía estar en faenas industriales y se comportaba bien, que es lo que decía yo hace un rato. Eso es la fortuna. Eso no es el análisis y el diseño para llegar a esa solución. Simplemente los componentes salieron buenos, el equipo era sencillo y se podía. De eso evolucionamos a los media converters industriales y la gente se empezó a pasar a ellos cuando se los presentamos. Y ahí también lo mismo, volvemos a lo mismo. Volvemos a buscar equipos que sean un portafolio reducido. Por ejemplo, en la línea de media converter convencionales usamos el GST805A o el GT905A. ¿Por qué? Porque tiene un módulo SFP. Entonces no tengo que estar diciendo ahí traigo el conector ST, con conector SC, con conector LC. Traigo uno estándar y le cambio el módulo cuando quiero. Si el cliente lo quiere con salida FC, ST o SC, simplemente le pongo un jumper. Le pongo un jumper para que él se conecte, digamos, a su patch con el conector que él requiera. Por eso es que el IGT 900-1T1S, digamos, yo diría que es el producto más utilizado acá. Así que para que lo tengan en consideración. También hay media convert con PoE
que son como novedades, y los Media Convert con 2 puertas que también nos sirven para hacer todos esos respaldos de fibra óptica que les mencionaba. Dentro de lo que les mencionaba yo del switch como con doble puerto, digamos, estaba la capacidad de hacer backup de fibra óptica, que es la primera imagen arriba. Hay un enlace primario, un enlace secundario, y si falla uno, asume el otro y por lo tanto mantiene la comunicación de la fibra. Y lo otro también es que puede hacer enlaces redundantes hacia 2 switch Ethernet, por ejemplo, y pasa lo mismo. Si falla uno, se activa el otro. Entonces esas son las flexibilidades también que ofrece el con 2 puertas. No solamente pasar de mono a multi o extender una fibra óptica, sino que también hacer estos backups de fibra óptica que son obviamente una redundancia rápida. También dentro de la línea Planet industrial existen los routers industriales. Los que hemos utilizado con mayor frecuencia, pero van variando un poco porque hoy día vamos de la tendencia del 4G al 5G, son el ICG2510WLTE y el que termina con una G final que indica que tiene GPS. Ahora, los routers normalmente se utilizan en gabinetes externos y normalmente ellos van a hacer una VPN hacia el sitio central. ¿Dónde se pueden usar esto? Hace poco se publicó que en una estación meteorológica habían puesto un router 4G para transmitir la variable, no sé, pues del pluviómetro, del medidor de presión ambiental. Entonces, y todas esas cosas las transmitían a través de un router. Pero también si tiene GPS podemos tener la posición de ese router, que si va en un móvil podríamos detectar la posición. Entonces, por eso es que pueden ver en estos routers que tienen VPN, que tienen VLAN, que hacen NAT, porque tienen puertas LAN, puertas WAN, como si fueran un mini firewall. Son como un mini firewall, trabajan como un mini firewall. También tienen puertas de switch, también tienen entradas y salidas digitales. También tienen puertas RC232 y RC485, que también nos sirve para pasar otro tipo de equipos, semaforización. Lo hemos ocupado para pórticos de lectura de placa patente en regiones. Obviamente hay que hacer análisis de qué chips tienen mejor cobertura, qué compañías tienen mejor cobertura celular en esa zona. Y como estos equipos a veces tienen dual SIM, son útiles porque así puedes poner 2 compañías y una backupea a la otra para poder transportar la señal. Recuerden que estamos usando una red pública 4G o 5G y por lo tanto las velocidades que vamos a tener no son garantizadas y por lo tanto son para bajo tráfico, no son para alto tráfico, y si pasan cámaras van a pasarla en mediana resolución, son para otro propósito, pero también aplicables. Entonces, para cualquier lugar donde haya que transmitir variables de no tan alto tráfico y haya cobertura de señal 4G o 5G, una solución de estas características puede ser viable. Lo que se hace normalmente ahí es pedir algún plan especial de minutos a las compañías que se compran esos planes para que tengan, digamos, como una red más estable. Y lo que tienen que tener en la central, eso sí, es un router que aguante muchas VPN, un firewall, y que tenga IP pública. Porque si bien existe el Dynamic DNS que permite, digamos, bypasearse con IP privada y hacer la conexión VPN, siempre lo más estable, está bien que el router sea de DNS y que tenga IP variable, pero el central, el que concentra las VPN, debe ser con IP pública para que tengamos una red estable y segura. Son como los requerimientos que hay, digamos, para la línea de routers industriales. Y lo que les decía, para aplicaciones móviles podrían ir dando Wi-Fi dentro de un bus, podrían ser usados para conteo de pasajeros dentro de un bus con algún otro tipo de sensores, para dar la posición en la que se encuentra el bus, o para un paradero dando Wi-Fi o dando información de pasajeros, digamos, a través de la red 4G, o para lectura de placa patente, o para control de semáforos que no requieren, digamos, de tanto tráfico, podría ser una solución. Ahora, ¿con qué combinamos esto? Con las antenas MaxTena. Se pueden combinar, porque sacar 4 antenas en un gabinete es una locura, no se puede hacer. Y usando, en vez de sacar 4 antenas por un gabinete, sacamos una pura antena, que es la MaxTena, que tiene 4 cables para dar Wi-Fi, un cable para Wi-Fi, un cable para el GPS y 2 cables para los SIM de LTE. Por lo tanto, cambiamos esas 4 antenas por una antena industrial de la marca MaxTena.
Entonces, esas son las cosas relevantes que hoy día podemos hacer para darle una solución mucho más robusta, mucho más estable, mucho más estética y bella, digamos, a nivel de visualización. Ahora, lo otro que complementa son las fuentes de poder, que el cuidado que tienen que elegir son los voltajes adecuados, los rangos de voltaje adecuados. Hay que elegir las potencias de manera adecuada, que depende de la cantidad de bocas PoE que tienen los equipos. Hay que elegir la potencia, que el primer número que aparece, el PWR40, es el wattaje, y el segundo es el voltaje. Hay equipos que se alimentan hasta 24 volts y otros hasta 48. Por lo tanto, las fuentes que se ocupan son distintas. Por eso hay que chequear bien el PDF del switch industrial para ver qué voltaje va a ocupar y qué potencia finalmente vas a consumir. ¿No? Esta semana, en realidad, hay una licitación que está corriendo y dentro de la licitación aparece que los switches tienen que tener capacidad de hacer bypass. Debido a que existen anillos que se hacen de estación a estación, la fibra va en anillo por estaciones, son varias estaciones. Entonces van en anillos redundantes, pero ¿qué pasa si en una estación se apaga un switch? Ese switch tiene una entrada de fibra óptica y una salida de fibra óptica. Si se apaga un switch de manera convencional, muere la puerta de ese anillo, porque esa entrada y esa salida quedan apagadas. Entonces, en la licitación pedían que los switches tuvieran un bypass, es decir, se corta la luz de esa estación y la fibra se bypassea. Y por lo tanto, la entrada se conecta automáticamente de alguna manera mecánica con la salida y el anillo continúa operando. Entonces, eso lo pedían como en la licitación y el switch tenía que tener esa característica. Pero, pensando siempre en abaratar los costos, también existe la posibilidad de hacer uso de estas cajitas. Estas cajitas hacen el bypass mecánico. Entonces, de alguna manera son capaces podríamos usarlas junto con los switches para hacer ese bypasseo. Y de alguna manera, si hay un corte de switch, digamos, la caja puede hacer el bypass, digamos, hacia otro punto. Entonces, es una caja que puede hacer ese bypass mecánico cuando se interrumpe la energía, por ejemplo, en un determinado switch, el power failure, y hacer el bypass para que la fibra pueda seguir en comunicación, digamos, o seguir cerrando un determinado anillo. Parte de la funcionalidad. Entonces, a lo mejor ocupo un switch más barato con esta caja y la suma de los dos me da más barato que poner el switch que tenga el bypass incluido internamente. Entonces, son parte de las alternativas que podría tener, digamos, dentro de las soluciones de Planet. Bueno, chicos, eso es lo que les tenía para mostrar el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, que me la hagan. Vale, muchas gracias a todos y bueno, y seguimos avanzando. Y nos vemos.